Sí, bueno. Pues ante todo quiero agradecer la asistencia de ustedes aquí hoy y quiero agradecer el interés que siempre ha demostrado la ciudad de Marbella a través de su museo de obra gráfica por el trabajo de Manolo Millares. Trabajo que hoy se ha traducido en esta exposición de obra original, tanto de dibujo como de pintura sobre papel. El soporte que amaba Manolo, tanto como las arpilleras, quizá por ser el primer material que le sirvió como soporte de su creación cuando se dio a conocer como acuarelista, siendo casi un adolescente y no habiendo salido aún de la isla de Gran Canaria. Agradezco también el esfuerzo y el interés demostrado por cuantos han intervenido en la realización de esta exposición y de este hermoso catálogo que hoy tienen ustedes entre sus manos, creo que los tienen todos. Y agradezco, cómo no, las emotivas palabras de Ángeles Muñoz Uriol, que abren este catálogo, presidenta de esta fundación y alcaldesa de Marbella. Y también quiero dar públicamente las gracias en mi nombre y en el de mis hijas, a Carmen Díaz García, concejala de Cultura, y a Germán Miguel Borrachero, director de este Museo del Grabado, que desde el principio de su generosa propuesta no ha dejado de facilitarnos con su natural elegancia cuantos problemas hayamos podido encontrar en el camino hasta llegar a la realización de la exposición que hoy podemos contemplar en esta sala que nos acoge. Muchas gracias. Yo siempre digo que los agradecidos somos nosotros, evidentemente. Siempre se dice, sí. No siempre se dice, pero esta vez es verdad. El catálogo que tienen en las manos, como bien dice Elvireta, es el catálogo de la exposición, que en su momento no pudo estar en la inauguración, pero tiene esto una razón, ya que más de la mitad de las piezas fueron ya fotografiadas aquí en Marbella. Y como bien sabemos, en las bambalinas nuestras de la exposición y todos sus avatares, hubo que recoger las obras en distintos sitios. Es por eso, simplemente también. Y luego también yo quiero agradecer tanto a Elvireta como a su hija Coro, no solo la disposición que tuvieron con nosotros para localizar las piezas, para poder traerlas a Marbella, etcétera. Por supuesto, como no, también aparte de todas las piezas, me refiero a la pintura sobre papel y a los dibujos, al artefacto, porque los artefactos viajan poco, evidentemente, y en esta ocasión es la primera vez que un artefacto ha venido a Andalucía, ¿no? Y este artefacto, y luego hablaremos quizá un poco, tiene una especial singularidad. Y la parte de la exposición la hemos visto ya todos, más o menos, y la podemos ver cuantas veces quieran, lógicamente. La parte del catálogo tuvo también un trabajo muy intenso, un trabajo intenso ya no por parte nuestra, sino por parte tanto de Elvireta como de Coro, porque conforme avanzábamos en la redacción del catálogo había siempre detalles que nos salían, ¿no? ¿No habrá alguna fotografía de aquí, de allá? Coro saltaba desde Madrid a Cuenca buscando las fotografías de tu archivo. Por ejemplo, aprovechamos, entre comillas, que Elvireta estaba entonces en Las Palmas para que fuera a hablar con el Museo Canario y muy gentilmente el Museo Canario, desde aquí le agradecemos, nos hicieron llegar no solamente las imágenes en alta definición de los manuscritos de la Inquisición que están reproducidos aquí y que están muy relacionados, ¿no?, con los dibujos, digamos, caligráficos, como yo le llamo, entre comillas, sino también las transcripciones de los textos. Es decir, todos estos pequeños detalles que van componiendo el catálogo fue una obra de acción en un proceso, ¿no? En un proceso que, bueno, que ahora está aquí, en las manos nuestras, y que, por supuesto, le agradecemos muchísimo. No, pero el resultado ha sido estupendo, o sea que el esfuerzo valió la pena, vamos. Muchas gracias. El esfuerzo por Manolo Millares, cualquier esfuerzo. Muy bien. Y también hay un tercer agradecimiento ya muy específico a Elvireta, porque le voy a decir una cosa que no sé si cuando la diga a lo mejor se me pone un poco nerviosa. Elvireta no suele conceder muchas entrevistas ni hacer mucho diálogo, por lo menos yo lo que he visto, ¿no? Quizá hace poco en París con Juan Manuel Bonet, ¿no? Pues sí, pero vamos, habló mucho más él que yo, que espero que pase lo mismo hoy. Espero que no. Entonces, pues, por supuesto le agradecemos este detalle, porque saben
que en el programa, que lo tiene en la tarjeta, la idea del ciclo es hablar de Manolo Millares desde tres perspectivas distintas, ¿no? La primera perspectiva fue una perspectiva más científica, pero desde la actualidad que Manolo Millares tiene, ¿no? Manolo Millares no solamente hay por su obra una atracción histórica, como ocurre con otros pintores, sino también una atracción actual, ¿no? Hay muchos visitantes, por ejemplo, ahora de esta exposición, que son jóvenes, y es en un museo realmente, aunque siempre queremos que la juventud se acerque, muchas veces es difícil que la juventud se acerque porque están otras cosas y son otras edades. Sin embargo, sí hemos apreciado un índice alto de visitantes que son jóvenes y que descubren y que estudian y que quieren conocer más la obra de Manolo Millares, lo cual a nosotros, lógicamente, nos llena de satisfacción. Y la conferencia, como ya bien en la conferencia lo saben, Alfonso Latorre, que es, creo, uno de los máximos eruditos, precisamente con Juan Manuel Bonet, precisamente, que lo acabamos de citar, sobre la obra de Manolo Millares, pues desarrolló una conferencia magistral sobre su actualidad y con grandes descubrimientos, ¿no? La segunda conferencia, que se ha truncado, porque ya no va a ser la segunda, va a ser la tercera ponencia, vamos a decirlo así, es la vinculación de Manolo Millares con Cuenca. Hoy que estamos aquí en Marbella, tan cerca de Málaga, y que hablamos de la importancia de las ciudades culturales, y que Málaga, desde luego, es un buen ejemplo de ello, ¿no? Últimamente, recién inaugurado el Museo de Arte Ruso Estatal, el Centro Georges Pompidou, que dentro de poco se va a inaugurar, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el CAC, el Museo Picasso, la Casa Natal Picasso, todo esto. Pues nosotros estamos viviendo esa experiencia ahora, realmente. Cuenca hace 50 años que ya la vivió y la sigue viviendo, ¿no? Primero con el Museo de Arte Abstracto de Fernando Zobel, que el año que viene, en junio, cumple 50 años. 50 años ya, claro. 50 años. Bueno, pero eso dice las notas, pero eso es verdad, no es mentira. Eso está muy joven. Y también después con la Fundación Antonio Pérez, ¿no? Saben también que en la Fundación Antonio Pérez, uno de los reclamos, no solo de la Fundación, sino de la propia ciudad de Cuenca, es la sala dedicada a Manolo Millares, que tiene 21 arpilleras, lo hizo grande, y 2 artefactos y dibujos, y además están ahora mismo en proceso un archivo sobre Manolo Millares, un centro de consulta sobre Manolo Millares. La importancia es bárbara. El otro día comentábamos jocosamente una anécdota, y el Vireta no lo sabía, con lo cual yo no sé si después en Cuenca me van a pegar a mí, porque sabe que la Semana Santa de Cuenca es patrimonio, ¿no?, de la humanidad, y una Semana Santa muy importante. Hace unos pocos años la Diputación de Cuenca, a través de su oficina de turismo, utilizó una de las obras de Manolo Millares para anunciar la Semana Santa. Algo totalmente de contenido muy dispar, digámoslo así. Yo tengo muy poca memoria, pero yo eso, fíjate, no te acuerdas, ¿no? Tengo una memoria muy selectiva, pero como yo digo, muy selectiva, pero a veces me olvido de lo que debo recordar y recuerdo lo que no debo. No olvidarme, ¿no? Y en este caso puede que sea ese. Puede ser. Y quiero decir con esto, por esa anécdota, ¿no?, de la importancia, lógicamente, de la obra de Manolo Millares, así como todos los artistas. Y no sé si saben que uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros artistas en comprar casa en Cuenca fue precisamente Manolo Millares, ¿no? Bueno, Manolo Millares y el Vireta, que está aquí con nosotros, evidentemente. Entonces, todo esto viene a colación porque esa era la segunda conferencia, la relación de cómo poner en valor una ciudad y a nivel internacional a través precisamente del arte contemporáneo, una singularidad de un momento dado, y de hacerlo mantener, que es lo interesante, ¿no? Y ya por fin la tercera, que no es la tercera, porque ahora estamos viendo que es la segunda, es el Manolo Millares desde dentro, que es lo que vamos a tratar un poco de dilucidar esta tarde, ¿no? Olvidando un poco la parte más científica, de fechas y demás, porque al fin y al cabo la biografía la tienen ustedes aquí en el catálogo. Alguna vez haremos referencia a algún dato, alguna cosa. Me interesa más la persona, ¿no? Sí, yo prefiero que no me pregunten fechas, porque yo de verdad sé lo que me pasó en mi vida, pero no sé cuándo. No le pongo fecha a nada. O sea, pero bueno, lo tienen en el catálogo, ¿no?, si le interesa a alguien. Tiene una ventaja sobre gran parte de la humanidad, porque tú te vas a Wikipedia y enseguida sabes lo que te ha pasado ese año. Todos son mortales, ¿no? O sea, sí, pero fíjate que no manejo yo esos adelantos. Son medios.
Y después tengo la suerte de tener muchas veces a Alfonso de la Torre a mi lado, que tiene una memoria prodigiosa. Sí. Prodigiosa. Y entonces le pregunto, ¿qué me pasó en tal fecha? ¿Cuándo me pasó esto? Y él me lo dice todo. Sí, no por empezar por fecha, pero empezando por un inicio, ¿no? Por un inicio, podemos decir, evidentemente, Manolo Millares de Las Palmas, el Vireta también de Las Palmas. Hay en Las Palmas una playa que fue muy singular en sus vidas, y lo sigue siendo, que es la playa de las Canteras. Y yo, para hacer una pequeña presentación, voy a hacer una cosa que no suelo hacer, pero hoy lo voy a hacer, que voy a leer brevemente un fragmento de un artículo publicado en el diario La Provincia de Las Palmas, se llama Mi playa de las Canteras, de Teresa Iturriaga Osa. Inicia así. La obra de Millares contribuyó al nacimiento del Grupo El Paso y hoy está considerado como uno de los artistas más destacados del panorama creativo español de los últimos 50 años. Su informalismo singular solo necesitó 3 colores, el blanco, el negro y el rojo. Para Millares, el objeto de arte no se correspondía con una estética amable y decorativa. Por tanto, se alejó de esa belleza formal que también encajaba entre el color de los sillones y las cortinas de salón. Millares detestaba la banalidad, huyó del arte color de rosa. Sus grafismos y dibujos a tinta china penetraron desesperadamente el espacio blanco, buscando en el ser humano una profundidad y un abismamiento sin rescate. A nuestros ojos, sus preguntas, hoy igual que ayer, siguen esperando unas respuestas apoyadas sobre un muro. El arte de Millares goza de un reconocimiento internacional. Sus exposiciones no se detienen, surcan todos los mares del mundo, viajan por Oriente y Occidente en programas culturales de difusión de España a través de sus artistas plásticos contemporáneos. La obra de Millares se nutre del hombre mismo, tal cual es, y llegada la hora plasma su angustia y su rabia en la arpillera o en el papel con la firma de su creación. Cuando el acto creativo coge al artista por sorpresa, le toca con su dedo, es inútil resistirse. Millares utiliza lo que tiene y despierta al observador dormido con un grito de arenas, piedras, maderas, sacos, zapatos, cemento y látex, convulsiones, contracciones, abre en canal al individuo. Lo disecciona en muerte y nacimiento, y como los niños de antaño, que inventaban sus juegos con los restos que encontraban en la playa, Millares encuentra las materias expresivas más inéditas por medio del arte. Así intenta dar sentido al absurdo del naufragio humano, pero no es fácil. No es fácil convertir las mortajas en lienzos que caminan envueltos en una humilde arpillera como Lázaro hacia la luz. Un blanco final de luz. En la entrevista, porque esto sí que fue una entrevista, que curiosamente la introducción es más larga que la entrevista, no suele ser habitual, pues decía la periodista, hoy pedimos a Vireta Escobio, compañera y eco de la voz del artista Manolo Millares, que nos hable de los recuerdos de su infancia en las canteras. Nadie como ella podría hablarnos mejor del hombre y del niño que se escondía en el artista. Ellos conocieron juntos la magia del mar en su infancia y juventud. Y este Atlántico sonoro y bravío, imposible de olvidar, se oye con fuerza en toda su obra. Sorprende la voz del Vireta, tan joven, tan optimista y a la vez tan razonable. Hay en su timbre de voz un ritmo de cascabeles, hay alegría de olas, hay un canto que te lleva. Y sin embargo no hay duda de que en su vida habrá sufrido como cualquier ser humano sensible. ¿No será parte de ese carácter costero que tiene? ¿No será que la vida se asume mejor cuando se lleva el mar dentro? Pues si es una pregunta, te voy a decir que no lo sé. Bien, voy a contar una pequeña anécdota. En la playa de las Canteras es una cala grande, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, pues me parece que son 7 kilómetros lo que me he caminado así por la orilla. Y no, 3,5. 3,5, luego 3,5 de vuelta. Exactamente. 7 kilómetros. Y hay una parte que cierra, que es lo que llamamos nosotros aquí en Marbella un espigón, una parte de Roquetal, donde hay, le llamaban Punta Escobio, que no es ninguna casualidad, porque precisamente estaba la fábrica de conservas del padre del Vireta. ¿Es así? Sí, mi padre y su hermano, sí.
Tú estuviste un tiempo viviendo en Vigo, ¿no? Sí. La Joseba, luego volviste A Las Palmas. a Las Palmas y ella vivía precisamente pues, cerca de esa playa, en una calle cercana a esa playa. Cuando nos casamos, sí, por la parte, por el otro extremo de la playa. Y Manolo Millares también vivía allí. Y Manolo también, pero no cuando yo lo conocí, antes. Antes, exactamente, vivían allí. Porque tú, ¿con cuántos años conociste a Manolo? Pues yo tenía 14. ¿Y tu padre qué opinaba de eso? Pues imagínate. vivimos un noviazgo con la amenaza encima, ¿no? Bueno, Manolo Millares, saben todos, pues en Canarias, él lógicamente siempre ha sido pintor. Lo que quizá no sepan muchos de ustedes es que Elvireta también pintaba, y es pintora, quiero decir. Poco tiempo... Sí, ahí habría alguna exposición y formé parte del grupo LADAC que hicimos allá en aquella época. Y después un día pues dejé de pintar. No me pregunte por qué, porque yo todavía no lo sé, pero dejé de tener esa necesidad y como yo verdaderamente me expreso es escribiendo, pero pintando no. Y no es que Manolo no me animara, porque le gustaba mucho lo que yo hacía, ¿no? Era figurativo, pero era una pintura no clásica, no muy realista, ¿no? Y yo no sé si yo dejé de pintar, ahora a veces lo pienso. Una vez vino el marchand de Manolo en Europa, que era Daniel Cordier, en París. Manolo tenía Daniel Cordier en Europa y Pierre Matisse en Estados Unidos. Y los dos venían a casa una vez al año, o cada 6 meses, y entonces se repartían la obra. Cada uno elegía los cuadros que verdaderamente le gustaban a ellos, y era una obra muy distinta a la que elegía uno a la que elegía el otro, ¿no? Y una vez me dijo Daniel Cordier, Manolo le bajó mis cuadros, de que los tenemos en un trastero, los bajó, los puso allí. Entonces Daniel Cordier me dijo que si le pintaba, que si era capaz de prepararle 20 cuadros, me hacía una exposición en París. Y yo dejé de pintar en el acto, porque sigue siendo lo que más aprecio yo es mi anonimato. No me quiero meter en ninguna cosa, no estoy hablando bien de mí, pero es así. No soy luchadora en ese, no tengo ambición ninguna en ese aspecto. Y ahora me acuerdo una vez que cuando Manolo bajó los cuadros esos para que nos vieran, y los vieron mis hijas, que eran pequeñas, sobre todo, me dijo, mamá, tú sí que sabes pintar. Bueno, ahora se ríen ellas también, ¿no? Y eso es lo que puedo decir de mi pintura. El grupo LADAC, se refiere a Elvireta, son las siglas de los arqueros del arte contemporáneo. El logotipo, digamos, no se dice ahora el logotipo, no somos el emblema, ¿no? Quizás del grupo, pues era precisamente una copia de una grafía de la pintura rupestre, ¿no? Creo que levantina. Canaria, pues no, Canarias no. No, levantina de un arquero. Sí. ¿no? De ahí esa historia, ¿no?, de los arqueros del arte contemporáneo, creo que en el sentido de la diana, ¿no? Y la nómina, precisamente, bueno, la creación del grupo, desde luego, fue de Manolo Millares, porque desde luego una cosa que caracterizó siempre a Manolo Millares, que aparte de artista, era muy activista y hacía partícipe a muchos en formar grupo, en entablar exposiciones, ese tipo de cosas. Sí, era un gran organizador, se ahogaba en Canarias, ¿no?, en aquella época, que en aquella época además tampoco se salía con tanta facilidad, vamos, de hecho, pocas veces salíamos en avión, era en barco, ¿no?, que eran 7 días como hasta Galicia, pero Manolo se ahogaba y de hecho se le quedaron 2 exposiciones, se quedaron en la aduana, se perdieron. Era complicado. En eso sí saqué una nota que me llamó muchísimo la atención, de José Luis de la Nuez, sobre la crítica vanguardia del arte español, y habla de las exposiciones en Clan en Madrid, la galería en Madrid, una en el año 54, y la verdad que da un poco, hoy con tantos medios de internet y todas estas cosas, pues parece que esto es hace ya muchísimos años, pero no hace tanto realmente, ¿no? Bueno, pues voy a leer un poco, porque es mejor que lo lea desde luego. Dice, el 19 de octubre de 1954 le escribe confiado a Gaya Nuño, donde mantiene la correspondencia, ¿no?, y le dice, supongo, aunque no he recibido noticia alguna, o sea, Manolo Millares seguía en Las Palmas,
que ya se habrá inaugurado en Clan mi exposición de óleos. ¿La vio usted ya? Sabe que su opinión me interesa muchísimo y espero conocer su criterio. Lo cierto es que esa exposición, cuando él lo preguntó, no estaba todavía, no estaba inaugurada en Madrid. Y entonces Manolo Millares escribe acto seguido a Gallardón y le dice: mi exposición en Clan, por las pocas noticias que me han llegado, no ha podido hacerse debido a la detención de mi obra en la aduana de Barajas. Fíjate. Dice, un desastre. Yo que tenía tanto interés en esa exposición de Madrid. Incluso hay otra carta más, que ya Manolo Millares sigue indagando, pero todo esto le estoy diciendo a través de cartas que unos amigos... ¿Qué desconexión? Parece mentira, ¿eh? Hoy día que tengo una hija en Australia y que no tengo más que apretar aquello que pone Skype y que la veo, y de Canarias aquí resulta que no teníamos ninguna información. Ninguna información. Y ya la tercera carta dice, le aclara a Millares, ¿no? Dice, ¿sabe usted que Yandert era un director de Clan, ha resultado ser un sinvergüenza? Hace 2 meses que no me escribe una sola palabra, a pesar... ¿Que tenías eso? No sabía que tenías eso. No sabía, no es que tengo mucho as en la mano. A pesar de mis 4 cartas y mi telegrama, o sea, que le envió un telegrama. Dice, he tenido una conferencia telefónica con él y me ha engañado con no sé qué certificado de origen. La verdad es que, según me comunica la Compañía de Aviación y Comercio y la aduana madrileña, Yander pudo sacar los cuadros, y puede, con solo pagar unos derechos, muy poco dinero, 10 pesetas por cada cuadro. Pero ni ha querido, ni me ha pedido a mí el dinero, ni nada. Se quedó con los cuadros. Encima se quedó con los cuadros. Sí, hubo una cosa ahí muy fea, sí. Me acuerdo que fuimos a París con mi tío y mi tío le pagó lo que tenía que pagarle a esto, ¿no? Y nos volvimos a Madrid y después nunca nos devolvió los cuadros. Y no hace mucho tuve una carta yo de unos hijos de él que le estaban haciendo un homenaje y le dije que ni hablar, conmigo que no contara, claro. No le di la razón. Robo, no sería... Pero hombre, claro. Sí. La verdad que era bastante difícil. Bueno, esto es un ejemplo, hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, siempre citamos la exposición de la Galería Buchholz, pero Buchholz contiene el apellido alemán, era en Madrid también, ¿no? Y se inauguró en el año 54. Bueno, esta exposición de luego fue muy importante, Manolo Millares Venduval en Madrid, tuvo muchísima resonancia, pero pasó también un calvario, ¿no? Incluso había una imposibilidad de realizar la exposición en noviembre de un año, pasaron al siguiente año, y en un momento dado, dice Gallardón, el 16 de enero del 54, cuando la exposición ya se ha inaugurado, dice, ayer recibí varios catálogos de mi exposición en Buchholz y me enteré que se abrió el día 11 y aún no sé absolutamente nada sobre ella. Fue hasta la inauguración, ha gustado mi obra. Idea. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Me parece increíble, parece hoy, pero... Claro, estaba desesperado por salir de allí, claro. Luego también había una carta de Eduardo Westerdam, que recuerdo que decía, ya con el tema de la arpillera, ya no en esta época, ¿no? Que decía, mandaré las que menos puedan sufrir, ¿no? Decía, las que menos puedan sufrir, porque el tipo de transporte era, lógicamente, muy difícil. Pero de todas maneras, Manolo dejó una gran huella en Las Palmas antes de ir a Madrid, ¿no? Era, como estamos diciendo, activista, entre otras cosas. Hay, antes lo he citado, ¿no? De una manera de agradecimiento, el Museo Canario, ¿no? El Museo Canario, en la vida de Manolo Millares, creo que fue una pieza muy fundamental, ¿no? Sí. Y también por familia, ¿no? Porque era su abuelo Agustín, ¿no? El historiador, realmente, ¿no? El que, no creo que organiza el Museo Canario, ¿no? Pero casi, ¿no? Y el que, ¿saben ustedes que cuando ven los dibujos, volvamos a decir caligráficos, que está más dicho por mi parte, en el catálogo están relacionados con, lo pueden ver, con los documentos del Santo Oficio de la Inquisición, que se conserva en Las Palmas, son un legado maravilloso, además muy bien conservado. Pues realmente el abuelo de Manolo Millares lo rescató cuando lo iban a tirar en un carro, ¿no? Fue así. Sí. Bisabuelo fue, ¿no? El bisabuelo, no el abuelo, sí. Efectivamente, el bisabuelo. Era notario, vivía en Vegueta, en el barrio de Vegueta, y veía pasar una carreta cargada de libros así, de vez en cuando, y se puso al habla con el carretero ese que lo llevaba. Y dice, no, son unos libros que tenemos que tirar al mar, a la mar fea, decía, del obispado. Y entonces él
A partir de ese momento pues le daban no sé cuánto dinero, cuántas pesetas, por cada carreta que le dejara allí, y le dejó todos los legajos de la Inquisición en Canarias, y publicó un libro que se llama La Inquisición en Canarias. Por lo cual lo excomulgaron. Yo no sé si lo excomulgaron, porque una persona que no quiere comulgar tampoco no le debió afectar mucho. Pero bueno, eso se dice siempre. El Museo Canario es importante por manuscritos, pero sobre todo por un detalle, no tengo aquí la nota, pero va a ser de memoria, que estaba Manuel Millares, ¿no? Cuando visitaba el Museo Canario, ahí están las pintaderas. Pintaderas no se sabe muy bien el público que son, pero las pintaderas son pinturas rupestres de aborígenes canarios, pero que se realizan con unos tampones, ¿no? Sí, son unos tampones con que se supone que marcaban el ganado, o los hilos estos donde guardaban el grano. No sé si está muy claro eso, pero son muy bonitas, son dibujos geométricos, ¿no? Con estrellas, con triángulos, tal. Y se repite en el color, ¿no? Sí, lo que se encuentra son los sellos. Son los sellos, sí. Pero Manolo, de todas maneras, desde niño le encantaba ir al museo Canario, a la arqueología de Guanche y de los primitivos habitantes de allí. Guanches son los de Tenerife, pero en fin, se llama Guanches a todos ahora, ¿no? Y siempre tuvo una atracción tremenda por la arqueología. De hecho, yo tengo una hija arqueóloga, ¿no? Sí, Eva. Pero... había otra cosa también en el Museo Canario, que eso fue, desde luego, lo que todos conocemos, que le marcó muchísimo, y son las momias. Las momias, claro. Estaban en la sala, y siguen estando, del Museo Canario, ¿no? Envueltas en arpilleras, ¿no? Esto le va sonando. Pero, según tengo entendido, a Manolo lo que le impresionó de las momias fue que fue consciente de la finitud de la persona, de que hay que morir. Es así de simple, ¿no? Explicarlo así, ¿no? Y de ahí vino todo. Aunque la referencia al Museo Canario, ya hemos dicho, está en las pintaderas, porque hay una parte de su obra que está realizada en Las Palmas, que efectivamente las pintaderas son como un motivo de inspiración, como decirlo así, de signo. Sí, ¿no? sí, porque sus primeras pinturas canarias, sí, es verdad, fueron geométricas, basándose en las pintaderas estas. Y después ya, pues claro, las momias ya tuvieron que ver ya cuando cogió la arpillera como medida como material de expresión, ¿no? Sí. Y no hace mucho se hizo una exposición en Canarias, en la Caja Canaria, y el Museo Canario tuvo la gentileza, yo no sé, o el disparate de prestarle la momia más importante que está en el Museo Canario, que está en una urna de cristal impresionante, porque está... Los doctores de esa época, que el doctor Bernó y todo esto, intentaron abrirla y tal, ¿no? Y entonces esta momia la prestaron para la exposición y se puso debajo de un cuadro de Manolo en la sala de exposiciones. Y fue precioso, cuando la sacaron del Museo Canario fue como una procesión con aquella momia. Y qué pena que no se hizo película de eso, ¿eh? No se filmó, pero sí, siempre eso era muy importante. Y volviendo al tema de los arqueros del arte contemporáneo, precisamente el Museo Canario fue donde Manolo Millares, organizaba una exposición, ¿no? Pero no solo de los artistas, del grupo de los arqueros, que son lógicamente canarios, sino también hubo una especie de política de intercambio con el grupo Lais de Barcelona, de manera que los pintores de los canarios, por decirlo así, pudieron exponer en Barcelona, y los de Barcelona expusieron en el Museo Canario. Y con Daualset también tenía mucha relación, sí. Sí, bueno, Manolo lo que hacía allí era pues el contacto con la península, con los críticos y con los pintores, era claro, por carta, ¿no? Bueno, los conocía a todos, Ángel Ferrán, a toda esta gente, ¿no? Y cuando vinimos a vivir a Madrid, pues ya tenía un ambiente, ¿no? Y quizás antes, ¿no? Cuando estuvo en el Congreso de Santander. Efectivamente. Sí, claro, ahí conoció también. Bueno, ahí los conoció personalmente. Personalmente, ya los conocían prácticamente a todos. Exactamente. Ya que una persona, como estamos diciendo, investigador. Por eso no hay que extrañarnos tanto, conociendo estos precedentes, que casi recién desembarcados, por decirlo así, en Madrid, que llegáis el año 55, no recordar, pues justo en el 57 se crea el Grupo El Paso, ¿no? Es obvio pensarlo así, ¿no? Por un lado él, por otro lado otro también instigador,
que fue Antonio Saura. Y los dos pues crearon realmente el grupo El Paso, al que se unió Rafael Canogar y al que luego también Feito, pero creo que fue Antonio Saura, no sé también fue malo, pero Antonio Saura que fue a París a hablar con Luis, ¿no? Entonces ya Luis dijo que sí y tal, y entonces vino a Madrid y se lo hizo. Que además el grupo El Paso surge alrededor de una exposición de Manolo Millares en Madrid, en Ateneo, ¿no? En la exposición del Ateneo de Madrid, quiero recordar. Bueno, no sé en qué momento hablaron. A partir de esa exposición ya había, lógicamente, un precalentamiento para hacer algo como un grupo, que lo llevaba Manolo Millares, evidentemente, y surgió de ahí, y es cuando ya se crea el grupo. Era una época estupenda, era una época en la que había algo contra que luchar. Había un ambiente terrible de protección a otro tipo de pintura, ¿no? Y entonces en ese momento fue cuando se creó El Paso. De ahí el nombre quizás, ¿no? El Paso hacia otra cosa, seguramente, ¿no? El Paso sí. a algo. Hay una foto muy graciosa, que seguramente la tomarías tú, que está Manolo apoyando un disco que pone Prohibido el Paso. Ah, sí, sí. Sí. Es una pequeña broma. Pero antes, por hablar un poquito, antes de la creación del grupo El Paso, vamos a hablar un poco del nivel vital, ¿no? De Manolo Millares, ¿no? En Las Palmas. Porque él, lógicamente, no solo pintaba. Y podemos decir, bueno, ¿qué pintaba? Manolo Millares pintaba entonces, al principio, es decir, unas acuarelas, ¿no? Que yo creo que él, no sé si en esto me estoy equivocando, el Vireta, me corrige, pero que de alguna manera él después la repudió, por decirlo así, ¿no? En el catálogo razonado no está. Acabaron siendo un modo de vida, ¿no? De poder vivir. De venderlas, claro. turísticas, por decirlo entre comillas, no eran vistas de. Tenía algunas muy bonitas, pero en general no. Y él no se quería dar a conocer en la península como acuarelista de paisajes. Hubo una historia también muy curiosa porque Manolo Millares estuvo a punto de coger un barco y venir a la península, a Madrid, a estudiar Bellas Artes, ¿no? Y cuando estaba en el barco se desembarcó. ¿Cómo fue un poco eso? Bueno, él no había salido nunca de la isla y además no le gustaba nada viajar solo, en fin. Y estuvo muchos años haciendo paisajes a la acuarela que le compraba en el Cabildo para regalar el presidente del Cabildo, Matías Vega, para regalar cuando iban los políticos de aquí, pues regalaban una acuarela de un pintor canario, ¿no? Y con esa cosa que le iban a dar una beca para venir a estudiar a Madrid, al final lo que le dieron fueron 6.000 pesetas para que viniera a estudiar a Madrid, pero no al mes, sino 6.000 pesetas para que te vayas. Y entonces un día pues nos despedimos esto y se embarcaba esa noche. Y cuando al día siguiente fui yo a la casa a ver qué tal se había ido y tal, y no sé qué, éramos novios entonces, todavía no se habíamos casado. Entonces dijeron, no, si está en el campo, sí que no se fue. Y entonces en el libro de Manolo ese de cuadernos de contabilidad, él eso lo cuenta. Así que entró al barco y cuando se vio en el espejo, dice, pero Manolo, ¿qué haces tú aquí? Y se bajó del barco, se escondió debajo de una lona que estaba un cargamento de plátanos y no sé qué, y se pasó ahí la noche y luego se marchó. Y ya no lo que se oiga nadie, lo ha avergonzado total, pero es que verdaderamente hizo muy bien. Después ya fue invitado al Santander, no sé si al año siguiente o así, y ahí sí fue solo, porque además ya iba ya muy arropado, y después ya cuando vino ya nos casamos y ya después nos vinimos, a los 2 años nos vinimos a vivir a Madrid. Pero esa historia de la salida fue... ¿Cómo fue porque venías tú y Manolo Millares, venía Manolo Padorno también, ¿te recuerdas? Sí, Manolo Padorno, Martín Chirino y Alejandro Reino. ¿Y cómo fue la llegada? Eso era un grupo que nos reuníamos en casa, sí. Cuando recién casados nosotros, íbamos allí 2 años todavía. Pues la llegada fue, pues quemar las naves, porque nosotros vendimos los muebles que teníamos en la casa y con eso nos vinimos a Madrid sin nada, de nada. Y porque mi padre ya estaba arruinado entonces, ya no existía bueno, en fin. Y Martín Chirino se venía como profesor a un colegio de Madrid, y que es donde mis hijas se educaron después. Pero nosotros no, nosotros llegamos a Madrid sin nada y ya entonces, bueno, con las conexiones que tenía Manolo, pues por ejemplo con
José Luis Fernández del Amo, arquitecto de colonización, hacían unos poblados por aquí, por Andalucía y esto, ¿no? Y entonces José Luis protegía mucho, ¿no?, estos jóvenes pintores, a Rivera, Suárez, Manolo y tal. Y a Manolo le encargaron decorar una iglesia en Algayarín, que es un pueblo que está muy cerca de Córdoba. Y allá nos fuimos a pintar la iglesia de Fernández del Amo. Eso fue el primer dinero ya que entraba de esa manera, ¿no? Hacer unos decorados en la feria del campo y tal, y no sé qué. Después ya fue cuando ya vinieron los encargos y las exposiciones importantes y los contratos con los marchantes, ¿no? Y ahí ya pues fuimos surgiendo. Y en la iglesia no están las pinturas. No, en la iglesia no están las pinturas. Esa es una historia tenebrosa. No me la podemos contar, estamos entre amigos. Sí, no pasa nada. Fuimos a pintarla en la iglesia, vamos, a mí me dejaron ir, si quedaba Manolo nos quedábamos en la casa de los ingenieros que iban allí, ¿no? Y eran unas parcelas que repartieron. Y ya vivían allí algunos campesinos, algunos colonos de estos, y cuando sacaban las piedras de las parcelas eran cosas romanas. Nuestra afición, yo creo que por la arqueología ahí vamos, era una maravilla, ¿no? Y en fin, yo estaba allí también, me dejaron quedar a mí también en la casa esa, y se acabaron las pinturas. Nos habían pagado la mitad por adelantado y la otra mitad cuando se inaugurara. Y un día vinieron a inaugurarla y vino el obispo Fray Albino, que había sido obispo, no sé si en Tenerife o en Las Palmas, no me acuerdo. Y cuando llegó a inaugurar la iglesia, pues se enteró que lo había pintado Manolo Millares y dijo que no, que desde luego que una iglesia pintada por un ateo, que eso no podía ser. Y que lo tenían que borrar. Y entonces, pues bueno, pues hubo un descalabro ahí, y entonces nosotros teníamos, que ya acaba de morir no hace mucho, un amigo en Córdoba, pintor, que es Antonio Povedano, y él se ofreció, le pedimos y aceptó pintar encima de las pinturas de Manolo y cobrar la otra mitad que quedaba por cobrar. O sea que lo cobramos entre los dos. Y efectivamente, pues así se hizo. Y no hace mucho, hace unos años, el pobre Antonio Povedano salió una carta en el periódico de Córdoba diciendo que Antonio Povedano había destrozado, había pintado encima de unas pinturas de Manolo Millares y había pintado encima y tal, y que no sé cuánto. Y el pobre Povedano me escribió a mí desesperado diciendo, por favor, aclara esto, porque han dicho esto de mí. Él era una persona, además, íntegra, una persona maravillosa. Y entonces yo escribí una carta defendiendo lo que era, ¿no? Las pinturas de Algayarín son de Antonio Povedano. Y en fin... Se zanjó un poco la cosa. Sí, claro. Bueno, entre las cosas que yo decía, defendiendo, claro, a este hombre, se publicó esa carta, se publicó allí, y además estaba muy bien. Yo una de las cosas que decía era que lo único que podía agradecer era dar las gracias al cielo, porque ese hombre, Fray Albino, no había vivido en la época en que había pintado Leonardo la Sagrada Cena ni la Capilla Sistina, porque lo mismo lo hubiese, por las mismas razones, lo hubiese repintado encima, ¿no? Y, en fin... O sea, que el primer encargo estaba bien. Fue un poco truncado. Sí, pero bueno, estuvo muy bien, porque al final no quedó una iglesia pintada por Manolo, que era una incongruencia en su vida, ¿no? Y eso fue la historia del Gallarín. Permanecéis en Madrid, como que intentando hacer exposiciones, ¿no? Estamos hablando ya del año 55 y entramos ya en el paso. No vamos a hablar mucho de fechas, yo lo avisaba antes, lo decía ya antes, pero de todas maneras sí es muy curioso cuando se repasa la fecha, porque eso sí que parece, la verdad, sinceramente increíble. En el año 55, cuando estamos hablando de esto, participa en la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte y tiene ya un primer viaje a París con motivo de su exposición en la Librairie Caire, esa es la de Thomas Serral. La de Thomas Serral. Claro. Tiene una exposición ya allí, en el año 55. En el 56 es cuando
Manolo Millares empieza ya a tratar la pintura como ya después fue más conocida, un tema de composiciones, matérica, dimensión perdida, que él llamaba la dimensión perdida, se refiere a esos huecos, a esa parte, digamos... Una tercera dimensión real, tercera dimensión, no ficticia, sí. No ficticia, y efectivamente. Y precisamente acabamos de citar a José Luis Fernández del Amo, que desde luego fue clave para el arte contemporáneo español, desde luego, sobre todo de su posición, porque él también fue el director del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid. Y en este caso, como había dicho Pireta, se parece mucho que los artistas fueran saliendo, ¿no? Y fue un Salón Nacional de Arte No Figurativo, y ya había, digo todo esto, porque ya había un poco una vidilla, hasta que ya desembocamos en la Bienal Internacional de Arte en Venecia, que evidentemente sigue siendo, ¿no? La Bienal de Arte en Venecia es una clave fundamental, una referencia fundamental para todos. Pues justo el año siguiente es cuando se crea el Grupo El Paso. Precisamente en la exposición ya son pinturas, arpilleras de Manolo Millares en el Ateneo de Madrid. Y el manifiesto del grupo aparece en el mes de marzo, ¿no?, de ese mismo año. Luego, Millares tiene, como decía antes, una parte muy activa, no solo como pintor, también como escritor, pero ya no de escritor, hablo que también escribía poesía, lo hacía, y también algunos tipos de ensayos, pero sobre todo la parte de hablar del propio arte. Esto es muy poco frecuente en los artistas. Un artista pues, tiene que pintar, lo tiene que esculpir, lo tiene que hacer lo que sea, y generalmente si habla de arte sobre su arte, por decirlo así. En el caso de Millares no fue así. En el caso de Millares se hablaba sobre el arte en general, y algunas veces, algunas cartas que se publicaban en el boletín del Paso, las firmaba con el seudónimo de Sancho Negro. Yo no sé por qué firmaba eso. No, eso fue porque él, mira, no me acordaba de eso. Él tuvo una colaboración cuando llegó a Madrid con Vicente Marrero, que dirigía Punta Europa. Claro, eso no tenía nada que ver con las ideas, digamos, políticas, sociales de Manolo, ¿no? Y Vicente, que era un buen amigo, pues le dio una colaboración en la revista Punta Europa para que ganara un dinero, ¿no? Sí, sí. Y entonces firmaba Sancho Negro. Sancho Negro. O sea, negro en el sentido del negro del otro. No, Sancho Negro para no firmar Manolo Millares, vamos. Claro, sí. Evidente. Pues justo en el año 57, que estamos hablando nosotros del Grupo de Paso, que ya sabemos todo que fue muy decisivo, ocurre otra cosa también muy decisiva en la obra de Millares. Varios cuadros de Millares van a la Feria de Arte, la Bienal de Arte de Sao Paulo, en Brasil, que es la referencia en América, era la referencia, ahora mismo ya quizás sea más la Feria de Miami, pero en aquella época la referencia evidentemente de lo que se estaba haciendo era la Feria de Sao Paulo. Pues la Feria de Sao Paulo, donde están varios artistas españoles, Millares no acude allí físicamente. Sucede que pasa uno de los directores míticos que hay de los museos, en la historia de los museos de arte contemporáneo, como fue Alfred Barr, que fue director del Metropolitan Museum of New York, más conocido como el MoMA, y compra obra de Manolo Millares. Creo que algo tuvo que ver, según cuentan algunos, pero nunca se sabe los méritos de las medallas de cada uno. Oteiza, ¿no? Oteiza ayudó. Sí, bueno, era muy amigo de Manolo. Era muy amigo de Manolo. Se admiraban mucho mutuamente. Exacto, tuvo que ver en la compra. Entonces ya Manolo se posiciona en una colección en el MoMA de Nueva York. Y yo no sé si fue ahí, creo que sí que fue en Sao Paulo, que era un cuadro que tenía unas cuerdas pasando sobre el agujero, ¿no? Sí. Y esas las cortaron. ¿Las cortaron? Sí, las cortaron. Creo que fue un miembro de Dauerset, pero lo curioso fue que luego cuando lo restauraron, lo dejaron como una raqueta de tenis. Perfecta. Sí, pasó eso. No sé si fue en Sao Paulo o fue en Buenos Aires, no me acuerdo. Puede ser, porque luego ocurren muchas exposiciones, no solamente estamos en Sao Paulo, ocurre una otra en Alejandría, y publica en Arte Vivo la revista del Grupo Parpalló de Valencia, otro grupo también muy truncado, eso sí, pero otro grupo también muy importante de la Comunidad Valenciana. Hubo focos, ¿verdad? En toda España, focos. Sí. Fueron apareciendo por la necesidad. El Paso, de luego, fue, como se puede decir, un bombazo, ¿no? Ya existía el grupo Dauerset, pero el grupo Dauerset era, no, aunque hoy decimos que él pertenecía, y por supuesto que sí, Antoni Tapias y su primo, no se sabe mucho que son primos, Modest Cuixart,
y Jean Pons, y todos ellos, artistas por supuesto de primer nivel, pero cuando estaban militando, digamos, en Dauerset, era un grupo surrealista, es decir, no era un grupo de arte informal o de arte que se llevara, no así, era un grupo que practicaba el surrealismo, como está muy bien, como todos los grupos. El grupo realmente que rompe, ¿no?, las tendencias fue el Paso, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí, como estamos diciendo, surgen otros grupos, ¿no?, alrededor de y muchas veces se interrelacionan los grupos, ¿no? Dauerset fue importantísimo. Fue muy importante. Muy importante. El respaldo que tuvieron, por supuesto. Pues justo en ese mismo año, del 57, o sea, estamos hablando del 55, llegáis a Madrid, 2 años después ocurre todo lo que estoy diciendo y además aparece publicada la monografía de Vicente Aguilera Cernix sobre Manolo Millares. Es ese año. O sea, es algo muy rápido, por decirlo así, sorprendentemente rápido, y más de los medios que había en el momento, ¿no? Hoy las cosas ocurren muy rápido porque basta con retuitear o ponerle me gusta en Facebook y llamarme. No, estamos hablando de ese motivo. A partir de ahí todo se sucede con una velocidad que a mí me parece, en la perspectiva, muy, como digo, acelerada. Al año siguiente, luego la Bienal de Venecia, otra Bienal, participa en una exposición en el MoMA de Nueva York, Works of Art Given or Promised, del MoMA. Colabora en la revista Plus de Bruselas. En el 59 es cuando ya precisamente se hacen los contratos con Pierre Matisse, el hijo de Henri Matisse, que tiene la galería para Estados Unidos, Nueva York, y con Dany Corday, que la tiene en Francia y también en Frankfurt, ¿no?, en Alemania. Daniel Cordier en Europa, cubría Europa, sí. Y luego participa en una exposición itinerante del MoMA, una exposición itinerante de Estados Unidos y otra exposición en Japón, o sea, la misma exposición viajando por Japón. Participa en la exposición Le Jeune Peintre Español, que fue muy, muy importante, en París, y también en la traducción alemana Junge Spanische Maler, que es celebrada en Halle en Basilea. Todo esto que estoy diciendo ocurre en 3 años, así como lo estoy diciendo. Entonces, Manolo, ¿cómo se sintió en ese momento? Bueno, aparte que la gloria, supongo, pero ¿cómo se sintió él? Bueno, no sé, pero vamos, yo me acuerdo de la entrada en la galería de Pierre Matisse. Fue de pronto un día, pues, un telegrama de Pierre Matisse diciendo que quiere venir a España, que le interesa su obra, que Miró le había hablado de ella, de Manolo, porque Manolo conocía a Miró y había venido a casa y tal. Y creímos que era una broma, un telegrama de Pierre Matisse, una broma pesada que nos ha dicho alguien y tal, pero no era de verdad. Eso fue sí. Y nada, y a partir de ese momento, pues claro, ya las cosas fueron de otra manera, ¿no? Fueron de otra manera, cuando trabajaba, pues ya tenías la obra colocada, digamos, no había ese susto de cada vez, ¿no? Y a partir de ese momento, pues fue cuando nació nuestra hija. Esperamos que la cosa económica fuera bien, y nació Eva. Y a los 10 años nació Coro. Y ya pues la vida pues como la de cualquiera, ¿no? Con sus sustos y sus no sustos y sus disgustos y todo eso, pero bien. Cuando él hacía todo esto, y además se ve por toda la producción que tiene, lógicamente, que era una persona que trabajaba mucho, o muchísimo, podríamos decir, ¿no? Porque no solo él está dibujando o está pintando, él está también escribiendo, es decir, hay un archivo importantísimo de correspondencia de Manolo Millares, casi todos los que eran alguien en ese momento, ¿no? Supongo. Sí. Él era una persona muy atormentada. Manolo era una persona muy atormentada. Siempre tenía una enfermedad por algún lado, ¿no? Cuando la tuvo de verdad no se enteró, pero él siempre tenía un tumor aquí, allá, en el otro lado, ¿no? Y muy atormentado con eso y con la política y con todo, ¿no? Y a mí me emociona mucho cuando hoy día vienen los jóvenes a una exposición de Manolo y y verdaderamente cuánta gente joven admira a Manolo. A mí eso me admira a mí, ¿no? Y me da mucha tristeza en cierto sentido que todavía los cuadros de Manolo estén tan vigentes, ¿no? Y es que el ambiente que tenemos alrededor se parece bastante al entonces, ¿no? Ese drama y esa injusticia y todo ese problema, ¿no?
Y eso pasa así, pero bueno, me gusta ver que la gente, que todavía los cuadros son vigentes, desgraciadamente, pero es así. Y esa angustia que estás diciendo, o sea, por el temor a las enfermedades, ¿no? Y por el contexto que sufrió, ¿esa era la angustia realmente que él la hacía crear? ¿O él en ese momento, no sé, paraba, reflexionaba, discutía y luego se iba al estudio para aislarse? ¿O es al revés? ¿O es que en el estudio no se aislaba, sino que estaba todo el No, tiempo? todo eso formaba parte de su vida. Vamos, y para él el pintar siempre ha sido una aventura. Él hizo una serie que se llamaba Humboldt en el Orinoco. Y cuando él preparaba un lienzo, no, porque no era un lienzo, cuando cosía los sacos y con las tensiones esas y todo, y después le daba una imprimación blanca, y él dice que cuando se ponía delante del cuadro ya con la pintura negra y roja y todo esto, dice que él sentía la misma emoción que debió sentir Humboldt en el Orinoco. O sea que para él pintar era una aventura. No era un pintor que hacía un proyecto, un boceto y luego lo trasladaba. No, la aventura estaba en el momento en que estaba pintando el cuadro, ¿no? Trabajando con el cuadro. Cuento esto porque son cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero... ¿Y compaginaba bien? O sea, la vida familiar, por ejemplo, con la pintura, o vosotros estabais con él en el estudio, o realmente sí tenía, por decirlo así, un horario, ¿no? No tenía horario, no. Y nosotros teníamos la casa y al lado era el piso y el estudio al lado, y se comunicaban. Estaban muy comunicados. No tenía un estudio donde tenía que vestirse para ir a trabajar. Sí, sí. No, lo tenía dentro de casa y era cualquier hora, ¿no? Y a veces había alguna temporada que no trabajaba y se preocupaba. Dice, ¿qué pasaría si de pronto no tuviera más necesidad de pintar? Y yo le decía, mira, a mí no me importa porque me gusta tanto lo que escribes como lo que pintas. Y bueno, que siempre acababa pintando otra vez, claro. La maldición esa se tiene y es difícil quitársela de encima, ¿no? La creación es algo que te viene y no... En fin. Es la verdad, porque también viendo lo que él nos ha dejado, se ve también esa secuencia de años que hablaba antes. Cuando estábamos montando la exposición, por ejemplo, ustedes ya lo han visto, es la sala donde está el artefacto, las pinturas, vamos a decir entre comillas negras, por entendernos todos, que están al fondo. Que por cierto, en el catálogo, voy a contar una pequeña anécdota, porque en el catálogo de las pinturas que le estoy refiriendo, quiero decir que es la página, aprovechando que todos lo tenemos en la mano, ¿verdad? Vamos a hacer, como en el colegio cuando decían, lea usted por aquí. Pues, la página 30... Bueno, la página, concretamente quiero que vean la página 29, que es esta, la página 29. Cuando ven en la sala, ven estas pinturas que en la paginación van seguidas también, igual que en la pared de la sala, ¿no? Muchos habrán pensado que en las 4 pinturas, el número, página 29, las pinturas están hechas seguidas, o es decir, que en un mismo momento, ¿no? No es así. Basta con que vean las cartelas o que vean aquí las fichas de estas obras, ¿no? El año 66, el año 67, 66, 65, 66, 67. Entonces, a la vez que está haciendo esto, está haciendo otras cosas. Totalmente, por supuesto, dentro del mismo lenguaje, pero no iguales exactamente, ¿no? ¿La serpillera se refiere? Efectivamente. Sí. O sea, él está haciendo otras cosas. Sí, compaginaba. Compaginaba, ¿no? Era una persona que cambiaba muy bien de registro. Pero quiero que vean la 29, por la anécdota, simplemente el pequeño inciso que voy a contarles. Cuando estábamos fotografiando la obra, la estuvimos fotografiando en la sala, no colgada todavía, pero sí en la sala. Entonces los fotógrafos utilizan luces blancas y utilizan unas pantallas también, ¿no? Para poder fotografiar, etc. Y yo, como soy así de ágil, tropezaba siempre el mismo cable del fotógrafo y peligraba un foco, claro. Entonces estaba el foco o estaba yo en el suelo, uno de los dos. Así que decidí quitar el cable del enchufe y cambiarlo. Justo en ese momento hubo una aparición mesmérica, que fue que una de las luces, al ser solamente una luz la que estaba dando en la pintura, se veía todo el empaste de la pintura. La luz era rasante, entonces no se produce una luz plana, se ve un negro plano. Es cuando se ve. Y digo que vean esta obra, porque cuando se vea natural, normal en la sala,
Parece que las 4 obras, ¿no? 5 obras que hemos puesto en el frontal, todas tienen la X encima y una no. Aquí puedes ver que la X sí está. Lo que pasa es que está repintada encima, pero aquí sí está. ¿Ah, sí? Aquí la tienes. Sí. ¿La ves? Ah, sí, claro. Sí, Claro. sí. Pero la natural no se aprecia tanto, igual que la capa, hay una capa, en la parte blanca, hay una capa de negro que se unos pequeños lunares, por decirlo así, que se ven dentro. En el original lo pueden ver ahora, no lo van a apreciar muy bien a la vista, pero la fotografía sí está, porque es como él lo hizo. O sea, primero dibujó, pintó toda esta zona de ocres y de goterones y después tachó con la pintura con varios trazos. Bueno, nunca se ha reproducido nada de Manolo con ese cariño que lo hacéis vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Porque esto yo la verdad nunca había visto una cosa así. Pues esto fue por eso. Tuvimos entonces que repetir toda la foto, viendo este hallazgo, repetimos toda la foto, incluidas las tintas chinas, porque no lo parece, pero las tintas, muchas de ellas son espesas. Son tintas muy lacadas, ¿sabes que la tinta es una laca, no? Muy lacada, la aguada, entonces nos pareció muy algunos son acrílicos. Las pinturas son acrílicos. Algunos son acrílicos, sí. Esa mayoría. Que esto es una cosa también, Violeta, que a mí me ha extrañado mucho, me ha chocado mucho cuando lo he visto en naturales. Porque en algunas publicaciones pone que son témperas, esto no son témperas. No. Estos Siempre tengo acrílicos. ese problema con las cosas que se subastan. Sí. Que dice que son acuarela y wash. Y wash. Y no, la mayoría de las veces son acrílicos, los mismos acrílicos que usaba con las arpilleras. Es la misma capa de pintura, esa pintura. Porque si no, no se podía empastar de esa manera, ¿no? Claro, no. Ni la transparencia. Y después las transparencias, es que juegan las dos cosas. Exactamente. Pero ven cómo hace esta obra, que cuando incluso pasamos las páginas, ¿no? Y creemos que están haciéndose seguidas, ¿no? Pues realmente no. O sea, es capaz de mantener una concentración para una serie, vamos a decir entre comillas, porque a lo mejor Manolo no lo planteó como serie, mucho cuidado, pero vamos a decirlo así, estéticamente es una serie, y sin embargo, al mismo tiempo, él estaba haciendo muchas cosas. Las arpilleras, concretamente, los dibujos, es decir, muchos registros, que en todo momento es Manolo Millares, por supuesto que sí, pero una diversidad muy grande, ¿no? de registros distintos, como... Por eso hablábamos antes de la ansiedad, ¿no? Porque quizás fuera eso, ¿no? Esa historia de vez en cuando de tener que liberarte, hacer otra cosa, ¿no? Y volver a liberarte, ¿no? Más que hacer un... Sí, pero no es que hiciera al mismo tiempo, el mismo día o el mismo día. No, había épocas de pinturas o de dibujos. Cuando el año último que vivió, hizo una serie de dibujos que están muchos aquí, ¿no? Del 71. El 71. Sí. Preciosos, preciosos. Lo más despegado. Y bueno, pues nosotros en el catálogo pusimos las pinturas todo seguido, esto también fue otra historia, y los dibujos empiezan después. Pero realmente pues, yo pienso, no sé ustedes también, que lo podríamos haber intercalado perfectamente, ¿no? Dibujos y pinturas también, no están por fechas, ¿no? Hablamos de ese momento, estábamos hablando del paso, pero el paso tiene una duración corta. El paso acaba en el 60, pero hay muchas versiones oficiales. Hay una versión, yo no sé, lo vas a hacer tú me das permiso y yo lo saco, o vamos a hacer una pequeña consulta en vivo y en directo. Estas son las cosas del vivo y el directo. ¿Qué vas a decir lo del final del paso? Sí, como me ha adivinado. No sé, lo estaba insinuando. Hay una, a ver si lo encuentro aquí. ¿Mi carta? Sí. Ah. Tu carta. Tu carta. ¿Y dónde está tu carta? Sí, creo que la tengo yo. O creo que si la tenías tú, le vamos a... No, yo no la traje. Yo sí la traje. Ah. No digamos el caso. Pues hay una parte que no se conoce tanto porque no están los manuales ni los de eso. Algunos de ustedes se acordarán, ¿verdad?, el año pasado, justo aquí, en esta sala, pero en el otro escenario, por decirlo así, de la conversación con Rafael Canogar. Y entonces ya imaginaron un poco por dónde vamos. Y el Feitor fue más discreto, cosa que es muy rara, ¿eh? Pero Rafael Canogar, que se supone más discreto, no lo fue. Pero de todas maneras yo creo que
no es por saña lo que vamos a decir, ni mucho menos, pero sí es verdad que muchas veces cuando se estudian las cosas hay que dejar las cosas muy claras, sobre todo cuando hay, afortunadamente para todos nosotros, sobre todo para nosotros, por lo menos que soy más joven, testigos directos de lo que ha pasado, ¿no? No se puede estar siempre mirando. En verdad, esta es la introducción que te hicieron. Estoy hablando de un artículo, de una carta abierta a Antonio Saura, que el Violeta Escobio se vio en la necesidad de escribir en el año 87 al País. Está publicada en el diario El País, en la hemeroteca. Si ustedes ponen el Violeta Escobio, una de las cosas que van a aparecer es esta. En la tercera página me la publicaron, sí. La publicaron en tercera página. Bueno, Antonio y Manolo eran muy amigos, pero, Sí. pero ese carácter que tenía Antonio, ¿no? Para subir, apoyarte, hundir y subir. De trepar, vamos a decirlo así. Y entonces pues él se quiso hacer el jefe, digamos, el promotor, el más importante, ¿no? Y se hizo ¿a los ¿cuántos años era En el 87 eran del 57 al 30 años de la creación del grupo El Paso. Sí, ¿no? Y entonces hizo una especie de cosa en Cuenca, ¿no? Fueron, sí. No, la Universidad de Cantabria fue.